Mi hija agarró mi vestido de novia y lo cortó con tijeras, burlándose de que nadie se casaría conmigo. Soy Jacinta, 71 años, viuda y exmodista. No imaginaba que esos viejos retazos valían una fortuna. El calor en este puerto siempre ha sido una bestia pesada que se sienta sobre los hombros. Aquí, la brisa salada se mete por las rendijas de las ventanas y deja una capa de salitre sobre los muebles, sobre la piel y hasta sobre los recuerdos. He vivido en esta misma casa de techos altos y pisos de mosaico desde hace más de 40 años. Mis manos, ahora llenas de manchas oscuras y con los nudillos torcidos por la artritis, fueron alguna vez las más solicitadas de toda la ciudad. Fui modista de alta costura. Vestía a las esposas de los navieros, a las hijas de los políticos y a cualquier mujer que quisiera sentir que la seda y el lino podían transformar su vida. Pero el tiempo pasa, los ojos se cansan, las manos tiemblan y la gente olvida. A mis 71 años, para el mundo exterior, solo soy una anciana más que barre la banqueta por las mañanas. Para mi hija Valeria, soy incluso menos que eso. Soy parte del mobiliario. Valeria regresó a vivir conmigo hace 3 años, después de un divorcio que la dejó llena de deudas y con el orgullo roto. Tiene 38 años, pero a veces se comporta como si tuviera 15. Nunca tuvo que pincharse los dedos con agujas, ni pasar noches enteras bajo la luz amarilla de una lámpara cosiendo dobladillos para ganarse el pan. Yo me encargué de que tuviera todo: universidad, viajes, ropa fina. Supongo que ese fue mi peor error. Le cosí una vida a la medida, pero olvidé enseñarle el valor de los hilos que la sostenían. Desde que volvió, mi casa dejó de ser mía. Mis horarios de silencio se llenaron del ruido de su música. Mis espacios se inundaron de su desorden, y mi tranquilidad fue reemplazada por sus constantes quejas sobre lo injusta que es la vida. Valeria vive en un estado de urgencia superficial. Todo es un drama. Todo es una fiesta a la que debe asistir para recuperar su juventud. Todo es un gasto que no puede permitirse pero que hace de todos modos. Y yo, por evitar el conflicto, por esa costumbre tan de madre de agachar la cabeza para no ver a los hijos enojados, le fui cediendo terreno. Pero había algo que ella no sabía. Había un secreto guardado en el fondo de mi armario, protegido por una funda de lona gruesa y gruesas capas de papel de seda libre de ácido. Mi vestido de novia. No era un vestido cualquiera. No era una prenda de poliéster comprada en una tienda de rebajas. Era una pieza histórica, una obra de arte que mi difunto esposo, Ernesto, encontró en un estado ruinoso en el baúl de un anticuario europeo hace más de 3 décadas. Era un vestido original de 1922, confeccionado en seda cruda francesa, adornado con encaje auténtico de Bruselas y bordado a mano con cientos de perlas de río y un finísimo hilo de plata. Cuando Ernesto me lo regaló, pasé 5 años restaurándolo. Noche tras noche, usé mis habilidades de modista para devolverle la vida, consiguiendo hilos antiguos, reparando la seda con un cuidado casi quirúrgico. Lo usé para nuestra renovación de votos cuando cumplimos 25 años de casados. Era el símbolo de mi oficio, del amor de mi esposo y de mi propia perseverancia. Hace apenas un mes, la artrosis me dio un aviso severo. Los dolores en las rodillas me hicieron pensar en el futuro, en los gastos médicos que inevitablemente llegarían. Sin decirle nada a Valeria, contacté a una casa de subastas en la capital. Envié fotografías detalladas, pruebas de los materiales, imágenes de las costuras. El interés fue inmediato. Enviaron a un tasador experto, un hombre serio de traje gris que viajó hasta el puerto solo para ver la prenda. Recuerdo que se puso guantes de algodón blanco para tocarlo. Lo examinó con una lupa durante casi 2 horas bajo la luz natural del patio. Cuando terminó, se sentó en mi mesa de comedor, sacó una pluma fuente y llenó un documento oficial con membrete dorado. Al ver la cifra que escribió como precio base de salida para la subasta de otoño, sentí que el aire me faltaba. Era una cantidad exorbitante, suficiente para comprar 2 casas en nuestro barrio, suficiente para asegurar mi vejez entera, pagar enfermeras si las necesitaba y vivir como una reina hasta mi último día. Guardé ese documento en una vieja lata de galletas danesas que escondo debajo de mis suéteres de invierno. El plan era firmar el contrato de consignación la próxima semana.
Pero el destino, o más bien la imprudencia, se adelantó. Fue un martes por la tarde. El calor estaba insoportable y el ventilador de pedestal giraba lentamente en la sala, haciendo un ruido monótono. Yo estaba en la cocina, preparándome un té de manzanilla, cuando escuché un alboroto en mi habitación. Pasos rápidos, el sonido de puertas de madera abriéndose de golpe, cajones revolviéndose. Caminé por el pasillo y me asomé. Valeria estaba frente a mi armario abierto. Había sacado varias de mis cajas y zapatos, tirándolos al suelo. En sus manos tenía la funda de lona gruesa. «¿Qué haces, Valeria?», pregunté, sintiendo un nudo frío en el estómago. «Mamá, tengo la fiesta de disfraces del club esta noche. El tema es los locos años 20 y no tengo absolutamente nada que ponerme. Todo lo que venden en las tiendas es basura de plástico», dijo, mientras bajaba el cierre de la funda con brusquedad. «Deja eso en su lugar». Mi voz salió más dura de lo normal, pero a ella pareció no importarle. Sacó el vestido. La seda color marfil cayó con esa pesadez elegante que solo tienen las telas antiguas de verdad. El encaje rozó el piso y las perlas de río emitieron un sonido suave, como un susurro al chocar entre sí. El corazón me dio un vuelco. Verlo fuera de su resguardo, en las manos descuidadas de mi hija, me causó una angustia física, como si me estuvieran apretando el pecho. «Está perfecto», exclamó Valeria, levantándolo y mirándose en el espejo de cuerpo entero. «Es un poco anticuado y huele a guardado, pero con unos arreglos va a quedar increíble». «Ese es mi vestido de novia, Valeria. Suéltalo ahora mismo», le ordené, dando un paso dentro de la habitación. Ella rodó los ojos y me miró a través del reflejo del espejo con una mezcla de fastidio y condescendencia. Esa mirada que los jóvenes les dedican a los viejos cuando creen que somos irracionales y apegados a cosas inútiles. «Ay, mamá, por favor, está larguísimo y el cuello es horrible. Solo le voy a hacer un corte aquí y allá para que parezca de flapper. Te lo devuelvo mañana». Antes de que yo pudiera reaccionar, Valeria caminó hacia mi vieja mesa de costura. Ahí descansaban mis tijeras de sastre. Unas tijeras grandes, pesadas, de acero al carbono, afiladas a la perfección. Las mismas tijeras que usé durante 40 años para ganarme la vida. Las tomó con su mano derecha. «Valeria, te prohíbo que toques esa tela», grité, y la voz me tembló. Me acerqué a ella tratando de arrebatárselo, pero ella dio un paso atrás, apartándome con el brazo libre. Fue un empujón suave, pero suficiente para hacerme perder el equilibrio por un segundo. «Relájate, mamá. Solo es tela vieja», dijo riendo con una maldad ignorante. «Además, esto sirve perfecto para disfraz. Ya no estamos en los tiempos de mi papá. Admítelo, nadie más se va a casar con usted. ¿Para qué lo quiere guardado acumulando polvo?» Esa frase, esa maldita frase, no fue el empujón, no fue el atrevimiento, fue la crueldad absoluta de sus palabras. «Nadie más se casa con usted». Me estaba reduciendo a un cuerpo viejo y sin propósito. Para ella, mi historia, mi romance, mi trabajo y mi identidad ya no tenían valor porque yo era vieja. A sus ojos, mis pertenencias eran simples accesorios para su entretenimiento. Levantó las tijeras. Vi el metal brillar bajo la luz de la tarde. Quise gritar, quise abalanzarme sobre ella, pero el asombro me paralizó las piernas. El sonido del acero cortando la seda cruda es algo que nunca voy a olvidar. Es un rasgado sordo, firme, destructivo. Valeria cortó sin piedad por la mitad de la falda. La resistencia de la tela centenaria la hizo aplicar más fuerza. Cortó a través del encaje de Bruselas. Cortó a través del hilo de plata. Las perlas de río, que yo misma había cosido a mano durante madrugadas enteras hace tantos años, comenzaron a desprenderse. Cayeron al piso de mosaico. Clac, clac, clac. Sonaban como pequeños dientes de leche chocando contra el suelo. Un corte transversal. Luego, subió hacia el corpiño. Metió la tijera por el escote y abrió el frente, destrozando la simetría perfecta que tanto trabajo me había costado restaurar. Yo me quedé allí, en el umbral de la puerta, congelada. Sentí que algo dentro de mí se rompía junto con cada fibra de esa seda. Era un dolor profundo, espeso, una traición que me quemaba la garganta. Pero, extrañamente, no lloré.
El llanto requiere cierta esperanza de ser consolado, y en ese momento me di cuenta de que mi hija era incapaz de sentir empatía por mí. La furia que me invadió no era caliente y explosiva, era un hielo oscuro y silencioso. ¡Listo!, dijo Valeria, arrojando las tijeras sobre la cama y sosteniendo los restos mutilados del vestido. ¿Ves? Ahora tiene más vuelo. Solo le pongo unos seguros por dentro y ya está. Deberías agradecerme que le estoy dando uso a tus antigüedades. Los retazos de seda cortada, las tiras de encaje y las perlas esparcidas formaban un cementerio de recuerdos a sus pies. Valeria pasó por mi lado, chocando su hombro contra el mío, y salió hacia la sala canturreando una canción en inglés, completamente ajena al asesinato emocional y financiero que acababa de cometer. Me quedé sola en la habitación. El aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. Solo se escuchaba el ruido del ventilador de la sala y los pasos de mi hija buscando sus zapatos de tacón. Lentamente, mis rodillas cedieron. Me arrodillé en el suelo duro, sintiendo el frío del mosaico a través de mi falda de algodón. Mis manos temblorosas comenzaron a recoger los pedazos de tela que ella había desechado. Toqué los bordes deshilachados. La seda estaba arruinada. El patrón original, destruido. El valor histórico y estético del vestido había desaparecido en menos de 2 minutos. Junté los retazos en silencio. Recogí algunas perlas que se habían escondido bajo la cómoda. Cada movimiento me costaba un esfuerzo inmenso, no por la edad, sino por la pesadez de la decepción. Mi propia hija. La sangre de mi sangre me había robado el pasado y, sin saberlo, acababa de destruir su propio futuro y mi seguridad. Mientras sostenía esos pedazos de tela muerta contra mi pecho, mi mente hizo un clic. Esa mujer que estaba en la sala no era mi niña. Era una extraña egoísta que se creía con derecho a devorar mi vida. Y yo, durante demasiado tiempo, le había puesto la mesa servida. Me puse de pie con una lentitud calculada. Caminé hacia el rincón del armario. Aparté mis suéteres gruesos que huelen a naftalina y saqué la vieja lata de galletas danesas. Levanté la tapa de metal. Adentro, doblado cuidadosamente, estaba el sobre de Manila con el sello de la casa de subastas. Saqué el papel de membrete dorado, el documento de tasación. Lo leí una vez más, las firmas, los sellos y al final la cifra escandalosa. Con el documento en mi mano derecha y los retazos del vestido en la izquierda, salí de la habitación. Valeria estaba frente al espejo del pasillo, probándose un collar de plástico negro, sosteniendo el vestido destrozado por encima de su ropa. «Creo que me voy a poner medias de red», murmuró, mirándose coquetamente. Me paré detrás de ella. Mi rostro en el espejo debía verse aterrador, porque ella dejó caer el collar y se giró, sobresaltada. «Mamá, ¿qué te pasa? Tienes una cara de...». No la dejé terminar. Le arrojé los retazos de seda a la cara. Cayeron sobre sus hombros y resbalaron hasta el suelo. Luego, levanté el brazo y le extendí el documento oficial. «Lee esto», le dije. Mi voz no era un grito. Era un susurro rasposo, frío como el filo de mis tijeras. Valeria frunció el ceño, molesta por mi actitud. Tomó el papel con desdén. «¿Qué es esto? ¿Otra de tus facturas de luz? Te dije que te la pago el viernes», empezó a decir, pero sus ojos se detuvieron en el membrete de la casa de subastas. Vi cómo sus pupilas se movían, recorriendo las líneas de texto. Vi el momento exacto en que leyó la descripción. Vestido de novia, seda francesa, año 1922, encaje de Bruselas, perlas de río auténticas. Y luego vi cómo su vista llegó a la parte inferior de la página, al precio base de subasta. El color desapareció de su rostro en un instante. Sus manos, con las uñas pintadas de rojo brillante, comenzaron a temblar tan violentamente que el papel crujió en el aire silencioso del pasillo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El valor de lo que acababa de destruir era mayor a todo el dinero que ella había visto en su vida. La miré a los ojos, disfrutando cada segundo de su pánico, sabiendo que la guerra apenas comenzaba. El papel de la casa de subastas temblaba entre los dedos de Valeria como si estuviera hecho de hojas secas a punto de desmoronarse. El silencio en el pasillo se volvió denso, pesado, interrumpido únicamente por el zumbido monótono del ventilador de la sala y el cloqueo lejano de las gaviotas del puerto que se colaba por las ventanas abiertas.
Vi cómo los ojos de mi hija leían una y otra vez la cifra escrita en la parte inferior del documento. Su cerebro, acostumbrado a la inmediatez y a la superficialidad, luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de destruir. «Mamá», murmuró por fin, con la voz quebrada, desprovista de toda esa arrogancia juvenil que había ostentado minutos antes. Esto tiene que ser una broma, una estafa. Nadie paga esta cantidad de dinero por un vestido viejo. Te quieren ver la cara». No le contesté de inmediato. Me limité a observarla. Por primera vez en 3 años, desde que regresó a mi casa arrastrando sus maletas de diseñador pagadas a crédito y su orgullo herido por el divorcio, la vi realmente asustada. Su rostro, siempre maquillado con esmero para ocultar el paso del tiempo, parecía haber envejecido 10 años en un instante. La piel se le puso pálida, casi translúcida, y la boca le quedó entreabierta en una mueca de incredulidad absoluta. Extendí mi mano derecha, con la palma hacia arriba, en un gesto mudo pero firme. Ella me miró, confundida, y luego miró el documento. Sin decir una sola palabra, le arrebaté el papel de las manos. Lo doblé por la mitad con una precisión impecable, alisando el pliegue con la uña de mi dedo pulgar, tal como solía marcar los dobladillos de lino en mis años de modista. «El tasador vino desde la capital hace 3 semanas, Valeria», dije, y mi voz sonó tan serena que hasta a mí me sorprendió. No había rastros de histeria, ni de llanto, ni de rabia descontrolada. Examinó cada perla que acabas de arrancar. Revisó cada centímetro de la seda que acabas de tajar con mis tijeras. Ese documento es un avalúo legal, y el contrato de consignación estaba listo para firmarse el próximo lunes. Valeria tragó saliva con dificultad. Su mirada bajó lentamente hacia el suelo, donde los retazos de mi vestido de novia yacían esparcidos sobre el piso de mosaico blanco y negro. Las perlas de río brillaban opacas bajo la luz de la tarde, pareciendo diminutas lágrimas derramadas sobre la escena de un crimen. Pero si tenías todo este dinero», balbuceó, y vi cómo su mente egoísta empezaba a trabajar a toda máquina, buscando la manera de convertir mi tragedia en su beneficio. «Si esto valía tanto, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haber pagado mis tarjetas. Podríamos haber cambiado mi camioneta. ¿Por qué me ocultas estas cosas, mamá? Es tu culpa por no avisarme». Esa fue la gota que colmó el vaso. La audacia de su reclamo no me enfureció, sino que me trajo una claridad deslumbrante. Durante décadas había vivido bajo la tiranía de la culpa materna. Esa voz invisible que nos dicta a las mujeres de mi generación que debemos sacrificarnos hasta quedar vacías, para que nuestros hijos estén cómodos. Había permitido que mi hija me tratara como a un mueble viejo, como a una sirvienta sin sueldo, porque creía que era mi deber soportar sus desplantes para no dejarla sola en su fracaso. Pero al verla allí, culpándome por no haberle entregado el valor de mi historia para que ella pudiera seguir financiando sus caprichos, el velo se cayó de mis ojos por completo. Me di media vuelta y la dejé hablando sola en el pasillo. Caminé de regreso a mi habitación, cerré la puerta de madera de cedro a mis espaldas y pasé el pestillo de bronce. El clic metálico resonó en la habitación como el disparo de salida de una carrera. Me acerqué a mi vieja mesa de costura y me senté en la silla de madera tallada. Respiré profundo, dejando que el olor a salitre, a hilos de algodón y a cera para muebles llenara mis pulmones. Mis manos temblaban un poco, no por el dolor de la pérdida, sino por la adrenalina de la revelación. La vejez tiene una peculiaridad que los jóvenes ignoran por completo. Te vuelve invisible. Para el mundo, una mujer de 71 años con el pelo blanco y pasos lentos ya no tiene voluntad propia. Se asume que nuestra mente es un cuarto lleno de polvo, que ya no entendemos cómo funciona la vida, que somos presas fáciles para la manipulación. Valeria se había aprovechado de esa invisibilidad. Había confundido mi paciencia con debilidad y mi silencio con sumisión. Abrí el cajón superior de mi mesa de costura. Allí, debajo de los carretes de hilo negro y las cintas métricas enrolladas, guardaba una pequeña libreta de cuentas encuadernada en cuero verde oscuro. Era un objeto antiguo, pesado, con las esquinas desgastadas por el uso. En esa libreta, durante 40 años, anoté las medidas, los abonos y las deudas de las mujeres más ricas del puerto. Cada vestido de gala, cada traje sastre,
Cada ajuar de novia estaba registrado allí con mi caligrafía cursiva. Esa libreta era la prueba de que yo no era una simple anciana que barría la banqueta. Yo era una empresaria. Yo había construido un imperio con una aguja y un dedal, y había mantenido a mi familia a flote cuando mi esposo falleció y me dejó sola con una niña pequeña. Saqué la libreta verde y la puse sobre la mesa. A su lado coloqué mi descosedor de costuras, una herramienta pequeña y afilada con un mango de hueso tallado que mi abuela me había regalado cuando cumplí 15 años. Su función era simple: deshacer las puntadas mal hechas para poder empezar de nuevo. Ese iba a ser mi método. Iba a usar mi descosedor metafórico para deshacer la vida parasitaria que Valeria había construido sobre mi espalda. Abrí la libreta en una página en blanco y tomé un lápiz de carbón. Era el momento de evaluar mis verdaderos recursos. El vestido de novia estaba arruinado, sí. El gran premio de la subasta se había esfumado por culpa de unas tijeras, pero yo no estaba en la ruina. El dinero del vestido iba a ser un lujo, un fondo de seguridad extraordinario para mi vejez, pero mi supervivencia nunca dependió de él. Escribí la primera palabra en la hoja: casa. Esta enorme casa de techos altos, con su patio central lleno de macetas de helechos y sus gruesos muros que aislaban el calor del puerto, era 100% mía. Las escrituras estaban a mi nombre, guardadas en una caja de seguridad en el banco. Valeria no tenía ningún derecho legal sobre ella. Vivía aquí bajo mi techo, consumiendo mi electricidad, mi agua y mi comida, sin aportar un solo centavo. Escribí la segunda palabra: cuentas. Mi pensión de viudez y mis ahorros de toda la vida estaban en el banco. Sin embargo, hace un año, cuando Valeria lloró diciendo que el banco le había cancelado sus tarjetas de crédito por falta de pago y que no tenía cómo comprar la despensa cuando yo no podía salir por el dolor en las rodillas, cometí el error de darle una tarjeta de débito adicional ligada a mi cuenta principal. Le puse un límite, por supuesto, pero mes a mes notaba cómo los gastos de farmacia y supermercado se convertían en cargos de salones de belleza, boutiques de ropa y restaurantes caros a los que ella iba con sus amigas del club. Yo me hacía de la vista gorda para evitar sus rabietas. Eso se iba a terminar hoy. Escribí la tercera palabra: comodidades. Valeria se levantaba a las 11 de la mañana. Exigía que el internet de alta velocidad funcionara a la perfección para poder ver sus series de televisión y subir fotos a sus redes sociales fingiendo una vida de lujo que ya no tenía. Usaba mi lavadora, gastaba mi detergente y a veces incluso dejaba su ropa sucia en un cesto para que la muchacha que venía a ayudarme con la limpieza 2 veces por semana se la lavara y planchara. Miré la lista. Mi hija no era una mujer independiente pasando por una mala racha. Era una sanguijuela que se había adherido a mi arteria principal y me estaba drenando lentamente, convenciéndome de que me hacía un favor al hacerme compañía. El dolor por la pérdida de mi vestido de novia se transformó en un combustible frío y calculador. El encaje de Bruselas y la seda francesa habían sido el precio que tuve que pagar para despertar de mi propio letargo, el costo de mi libertad. Y ahora que estaba despierta, no iba a permitir que me volvieran a faltar al respeto en mi propia casa. La puerta de mi habitación vibró con 2 golpes secos. «¡Mamá! ¡Abre la puerta!». La voz de Valeria sonaba desde el pasillo. Ya no había pánico, sino una irritación contenida. Esa exigencia de atención de una niña malcriada a la que se le ha negado un dulce. «Tenemos que hablar de esto. No puedes encerrarte como una niña. Además, tengo que terminar de arreglar el disfraz. Mis amigas pasan por mí en 2 horas». Casi me echo a reír. La desconexión de esa mujer con la realidad era absoluta. Acababa de destruir una fortuna, acababa de humillarme y despreciar mi historia, y su mayor preocupación seguía siendo una estúpida fiesta de disfraces con temática de los años 20. No le respondí. Me quedé en silencio, escuchando cómo bufaba al otro lado de la puerta, cómo sus tacones golpeaban el suelo de mosaico, alejándose hacia su habitación, murmurando maldiciones sobre lo difícil que era tratar con gente mayor. Dejé el lápiz sobre la mesa y tomé mi teléfono celular. A mis 71 años, mis dedos con artritis no eran los más rápidos para escribir mensajes, pero sabía usar la tecnología mucho mejor de lo que Valeria creía. Entré a la aplicación de mi banco. El reconocimiento facial me dio acceso a mis cuentas en segundos. Fui directamente a la sección de tarjetas adicionales.
Vi el número de la tarjeta de Valeria. Con un solo toque en la pantalla, seleccioné la opción Bloquear tarjeta por robo o extravío. La pantalla brilló con un mensaje de confirmación verde. El primer hilo estaba cortado. Luego, busqué en mi lista de contactos hasta encontrar el número de don Elías. Él era el cerrajero del barrio, un hombre de mi misma edad, de pocas palabras y manos ásperas, que conocía los secretos de todas las puertas de esta zona del puerto. Había cambiado las cerraduras de mi casa cuando mi esposo falleció, y siempre fue de absoluta confianza. Presioné el botón de llamar. El teléfono sonó 3 veces antes de que su voz ronca contestara. «¿Bueno? ¿Doña Jacinta? Buenas tardes, don Elías. Disculpe que lo moleste a esta hora del día con este calor infernal», dije, manteniendo un tono casual y amable. «No es ninguna molestia, señora. Ya sabe que aquí estamos para servirle. ¿Se le atoró la chapa del portón otra vez? Ya le dije que el salitre se come los resortes si no les ponemos aceite». «No, don Elías, el portón está perfecto. Lo llamo porque necesito un trabajo especial y necesito que sea discreto». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. Los viejos nos entendemos sin necesidad de dar muchas explicaciones. Él sabía que, si yo pedía discreción, era porque había problemas puertas adentro. «Usted dirá, doña Jacinta, necesito que venga mañana a primera hora, a las 8 de la mañana en punto. Necesito cambiar la cerradura de la puerta principal de la casa. Y también quiero instalar chapas con llave en la puerta de mi habitación, en la puerta de la alacena grande de la cocina y en la puerta del cuarto de lavado. Chapas de alta seguridad, don Elías. Que nadie pueda abrirlas sin la llave original». «Eso es bastante trabajo, señora, pero tengo el material en el taller. A las 8 de la mañana estoy ahí con mi caja de herramientas». «¿Todo está bien por allá?» «Todo va a estar mucho mejor a partir de mañana, don Elías. Muchas gracias». Colgué el teléfono y lo dejé junto a la libreta verde de cuero. El segundo hilo estaba listo para ser cortado. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de mi habitación que daba al patio central. El sol estaba empezando a bajar, tiñendo el cielo del puerto con tonos anaranjados y morados. El calor aflojaba un poco, permitiendo que la brisa del mar moviera las hojas de mis helechos. Valeria creía que mi mundo se reducía a barrer la banqueta y a servirle el desayuno. Creía que mi poder se había marchitado junto con la juventud de mis manos. No entendía que las mujeres de mi generación no fuimos criadas para quejarnos en Internet ni para huir ante el primer obstáculo. Fuimos criadas para remendar lo que se rompe, para administrar la escasez y para sobrevivir a los huracanes. Y si ella había decidido comportarse como un huracán dentro de mi propia casa, yo estaba lista para tapiar las ventanas y dejarla afuera en la tormenta. No iba a gritarle. No iba a echarla a la calle a empujones para que se hiciera la víctima frente a toda la familia y me tacharan de madre desalmada. Mi plan era mucho más elegante, mucho más sutil. Era un trabajo de alta costura. Iba a retirar mi red de apoyo de manera sistemática, invisible, hasta que ella misma se diera cuenta de que estaba cayendo al vacío sin un paracaídas. Volví a mirar el descocedor de mango de hueso sobre la mesa. Lo tomé entre mis dedos, sintiendo su peso familiar, su filo intacto a pesar de los años. Mañana, Valeria despertaría en una casa que ya no estaría a su disposición. Las cerraduras cambiarían, los recursos se secarían y la realidad llamaría a su puerta sin que yo tuviera que levantar la voz una sola vez. El hilo se había roto, y yo estaba lista para empezar a descoser su comodidad. El amanecer en el puerto tiene un olor inconfundible a sal, a pescado fresco y a humedad estancada. Me levanté a las 6 de la mañana, mucho antes de que el sol comenzara a calentar los techos de lámina y teja del vecindario. La casa estaba sumida en ese silencio espeso que sigue a las madrugadas agitadas. Valeria había regresado a las 4 de la mañana. La escuché tropezar con la maceta de barro del pasillo, murmurando groserías en voz baja, apestando a ginebra barata y a cigarro. Había ido a su maldita fiesta de disfraces, llevando sobre su cuerpo los retazos mutilados de mi historia, fingiendo ser una mujer sofisticada de los años 20 mientras destruía la seguridad de mis años 70. No sentí lástima por ella. El nudo en mi garganta se había disuelto la noche anterior, reemplazado por una frialdad metálica y precisa, exactamente igual al acero de mis tijeras de sastre. Me preparé un café negro y fuerte, sin azúcar, y me senté en el comedor a esperar.
A las 8 en punto de la mañana, el timbre sonó con 2 toques cortos. Caminé hacia la entrada y abrí el pesado portón de madera. Ahí estaba don Elías, con su camisa de trabajo azul descolorida, su gorra de béisbol gastada y una caja de herramientas de metal que pesaba como un muerto. «Pase usted, don Elías», le dije, haciéndome a un lado. El hombre entró sin hacer preguntas, arrastrando ese olor a grasa de motor y a tabaco negro que siempre lo acompañaba. Le indiqué la primera parada, la puerta principal. Durante la siguiente hora y media, el sonido del taladro eléctrico y los golpes secos del martillo rompieron la tranquilidad de la mañana. Don Elías retiró la vieja cerradura de la puerta de la calle, esa que Valeria abría a empujones a altas horas de la noche, y colocó un mecanismo de alta seguridad con cilindro de acero. Luego pasamos a la cocina. La alacena grande, un mueble empotrado de madera de cedro donde guardaba la despensa de todo el mes, desde el aceite de oliva hasta las latas de atún y el café de grano, recibió un cerrojo de latón brillante. Hicimos lo mismo con la puerta de mi habitación y finalmente con la puerta del cuarto de lavado en el patio trasero, donde descansaban mi lavadora nueva y los estantes con los detergentes y suavizantes que yo compraba con mi pensión. Cada vez que el taladro perforaba la madera, caía un polvillo fino al suelo de mosaico. Yo lo barría de inmediato con una escoba de cerdas duras. No iba a dejar ni un rastro de desorden. Estaba trazando los nuevos límites de mi territorio con la misma meticulosidad con la que marcaba los patrones de costura sobre un lienzo de lino. A las 9:30, don Elías limpió sus herramientas con un trapo de estopa. Me entregó un juego de llaves nuevas, pesadas, con los bordes afilados y brillantes. Le pagué en efectivo, le di una generosa propina y lo acompañé a la salida. Tomé las llaves y las ensarté en un seguro de falda escocesa, grande y de metal plateado, que había encontrado en mi caja de costura. Me prendí el seguro en el bolsillo derecho de mi delantal de algodón. El peso de las llaves contra mi muslo era el peso de mi autoridad recuperada. Poco antes de las 10, llegó Rosalba, la mujer de rostro redondo y brazos fuertes que me ayudaba con la limpieza. Entró por la puerta trasera, secándose el sudor de la frente con una toalla pequeña. «Buenos días, doña Jacinta», saludó, dirigiéndose automáticamente hacia el cuarto de lavado para buscar la cubeta y el trapeador. Se detuvo en seco al ver la nueva cerradura de metal. Se giró hacia mí, confundida. «Rosalba, escúchame bien», le dije, acercándome a ella con el tono de voz más tranquilo y firme que pude articular. «A partir de hoy, las reglas en esta casa cambian. Vas a limpiar la sala, la cocina, los baños compartidos y el patio. Pero no vas a lavar ni una sola prenda de ropa de Valeria. No vas a entrar a su habitación. No le vas a tender la cama, ni a recoger sus vasos sucios, ni a planchar sus blusas. Si te pide algo, le dices que recibes órdenes mías y que ella tiene que hablar conmigo». Rosalba abrió mucho los ojos, pero asintió lentamente. Ella llevaba meses viendo cómo mi hija me trataba, cómo dejaba sus zapatos tirados en medio del paso y cómo me exigía el desayuno como si yo fuera una empleada de hotel. Las mujeres que trabajamos con las manos reconocemos el abuso sin necesidad de que nos lo expliquen con palabras complicadas. «Sí, señora, lo que usted mande», respondió Rosalba, tomando la cubeta que yo misma le había sacado del cuarto antes de que don Elías pusiera la chapa. El último movimiento de mi preparación matutina fue el más sencillo, pero el más letal. Fui a la sala, me arrodillé junto a la pequeña mesa del teléfono y desconecté el aparato negro del internet. Enrollé los cables grises con cuidado, me llevé el equipo a mi habitación y lo conecté allí. Luego, cerré mi puerta con llave. La señal seguiría llegando a toda la casa, pero la contraseña original ya no servía. La había cambiado desde mi celular la noche anterior. La nueva clave era la fecha de mi boda con Ernesto, un número que Valeria, en su egocentrismo crónico, jamás se había molestado en memorizar. Me senté en la mecedora de mimbre del patio central bajo la sombra fresca de la enredadera de bugambilias. Me serví un vaso de agua con limón y hielo. El tintineo de los cubos de hielo contra el cristal era el único sonido, además del rítmico trapear de Rosalba en la sala. Esperé. El cazador no necesita correr detrás de la presa cuando ya le ha cerrado todas las salidas del bosque. Eran las 12:15 del mediodía cuando escuché el rechinido de las bisagras de la puerta de Valeria.
Pasos arrastrados avanzaron por el pasillo. Apareció en el umbral del patio, con el cabello enmarañado, el maquillaje corrido alrededor de los ojos, formando ojeras oscuras y usando una camiseta enorme que le llegaba a los muslos. Tenía los ojos hinchados. Caminó directo hacia la cocina, ignorándome por completo, como era su costumbre. Escuché el sonido de la puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose de golpe. Luego, el silencio. Después, el sonido inconfundible del picaporte de la alacena grande siendo forzado. ¡Clac, clac, clac! —¡Rosalba! —gritó Valeria desde la cocina, con la voz rasposa por la resaca. —¿Por qué está atorada la puerta de la alacena? Necesito sacar el café y las aspirinas. Rosalba no respondió. Siguió puliendo el piso de la sala, fingiendo una sordera absoluta. Valeria salió de la cocina y caminó hacia el patio, parándose frente a mí. La luz del mediodía dejaba en evidencia las arrugas finas alrededor de su boca y la palidez enfermiza de su piel. «Mamá, la puerta de la despensa está trabada. Dile a Rosalba que me busque la llave. Me duele la cabeza a horrores», exigió, cruzándose de brazos. Di un sorbo lento a mi agua de limón. Sentí el frío del líquido bajando por mi garganta antes de responder. «No está trabada, Valeria. Está cerrada con llave. Y la llave la tengo yo». Se me quedó mirando, parpadeando despacio, como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. Su cerebro, nublado por el alcohol de la noche anterior y por 38 años de comodidad ininterrumpida, tardó varios segundos en procesar la información. «¿Cómo que con llave? ¿De qué hablas? Abre la puerta. Quiero hacerme el desayuno». «No», dije simplemente. La palabra flotó en el aire caliente del patio. Fue un no redondo, sin adornos, sin disculpas, sin tono de súplica. Un no, de mujer mayor que ya no tiene miedo al berrinche ajeno. «¿Qué te pasa? ¿Sigues enojada por el maldito vestido viejo?», resopló, rodando los ojos con esa exasperación adolescente que me revolvía el estómago. «Ya te dije que te lo voy a pagar. Hoy mismo llamo al banco y pido un préstamo o lo que sea, pero ya supera el drama. Necesito comer. No me vas a pagar nada, Valeria, porque ningún banco te va a prestar esa cantidad de dinero. Estás en el buró de crédito, debes hasta la risa y no tienes un trabajo fijo. Pero ese no es el punto. El punto es que la comida que está en esa alacena la compré yo, con mi dinero. Si tienes hambre, puedes ir al supermercado a comprar tus propias cosas». La miré de arriba abajo, observando cómo su postura defensiva empezaba a desmoronarse ligeramente, dando paso a la incredulidad. «¿Estás loca?», masculló, dándose la vuelta. «Como quieras. Me voy a pedir un desayuno a domicilio. Quédatelo todo». Sacó su teléfono celular del bolsillo de su camiseta. La vi deslizar el dedo por la pantalla con frustración. Dio unos pasos hacia el centro del patio, levantando el aparato en el aire, buscando señal. «¿Qué le pasa al internet? No me carga nada». «Mamá, ¿apagaste el aparato?». «No, lo moví a mi habitación. Y le cambié la clave. Lo necesito para mis cosas, y como yo lo pago, decidí que ya no quiero compartirlo. Puedes usar tus datos móviles». Valeria soltó un gruñido ahogado de pura frustración. Tecleó rápidamente en su pantalla, usando su propio saldo de datos. Yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Estaba abriendo la aplicación de entregas a domicilio para pedir unos chilaquiles caros del restaurante del centro, esos que le cobraban el doble por el envío. Observé sus pulgares moverse frenéticamente. Y luego, el momento exacto. El movimiento se detuvo. Sus ojos se clavaron en la pantalla del teléfono. La respiración se le cortó por un segundo. La pequeña luz del aparato iluminaba su rostro pálido. ¿Qué es esto?», susurró. Levantó la vista hacia mí. El enojo se había evaporado, dejando en su lugar un terror crudo y palpable. «Mi tarjeta. La aplicación dice que mi tarjeta fue rechazada por el banco. Entré a la cuenta y dice que está bloqueada. Mamá, la tarjeta no pasa». Me acomodé en la mecedora, apoyando mis manos manchadas y llenas de venas sobre los reposabrazos de mimbre. «Sí, lo sé. Yo la bloqueé anoche». «¡Pero es mi tarjeta!», gritó, perdiendo finalmente el control. El eco de su voz rebotó contra las gruesas paredes de la casa, asustando a unas palomas que descansaban en la cornisa. «¡No puedes hacer eso! Mis pagos automáticos están ahí. Mi suscripción del gimnasio, mi celular, todo». «No, Valeria. No es tu tarjeta.
Es una tarjeta adicional ligada a mi cuenta de ahorros. Mi dinero. Ese dinero que, según tú, no servía para nada porque nadie se iba a casar conmigo. Estuve revisando mis finanzas anoche. Me di cuenta de que tenía un hilván mal hecho en mis gastos, un hilo suelto que me estaba costando demasiado caro. Así que tomé mi descosedor y lo quité. A partir de hoy, no tienes acceso a mis cuentas, ni a un solo centavo. Se acercó a mí con pasos rápidos, los puños apretados a los costados. Por un instante, pensé que intentaría agredirme, que la furia la cegaría por completo, pero me mantuve inmóvil, sosteniéndole la mirada, con el seguro de las llaves brillando en mi regazo. Ella se detuvo a 1 metro de distancia. «No me puedes hacer esto», siseó, con la voz temblando por las lágrimas de impotencia que empezaban a acumularse en sus ojos. «Soy tu hija. Me estás dejando sin nada. ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Tienes 38 años, Valeria. Tienes un título universitario que yo te pagué sudando sobre una máquina de coser. Tienes 2 manos y 2 piernas. Puedes hacer lo que hace el resto del mundo, buscar un trabajo y mantenerte a ti misma. Pero yo vivo aquí. Esta es mi casa también». Levanté una ceja, sin borrar la expresión neutra de mi rostro. «Esta casa es mía. Las escrituras están a mi nombre. Te permití regresar porque estabas pasando por un mal momento, porque las madres cometemos el error de querer proteger a los hijos de sus propios fracasos. Pero tú confundiste mi hospitalidad con debilidad. Entraste a mi cuarto, tomaste algo que no te pertenecía, destruiste un patrimonio histórico invaluable por un capricho frívolo, y luego te reíste en mi cara. Destrozaste mi vestido de novia, Valeria. Cortaste mi trabajo, mi esfuerzo y mi recuerdo con mis propias tijeras». Ella retrocedió un paso, como si mis palabras fueran golpes físicos. El peso de lo que había hecho la noche anterior, sumado a la cifra exorbitante de la casa de subastas que aún debía estar grabada a fuego en su mente, finalmente la aplastó. Yo no sabía que valía tanto. Balbuceó, intentando usar la carta de la ignorancia. «El valor económico era lo de menos», respondí, tajante. «El problema es que para ti no tenía valor porque era mío, y como yo soy vieja, asumes que mi vida no importa. Pues bien, esta vieja acaba de cerrar el grifo». Valeria se llevó las manos a la cabeza, tirándose del cabello en un gesto de desesperación teatral. Dio media vuelta y caminó apresuradamente hacia el pasillo que llevaba al cuarto de lavado. «Al menos voy a lavar esta ropa asquerosa para poder salir a buscar a mis amigas», gritó desde lejos. Me quedé en mi mecedora, contando los segundos mentalmente. 1, 2, 3, 4. Escuché el sonido de la manija de aluminio del cuarto de lavado siendo sacudida con violencia. Luego, el golpe sordo de su pie descalzo pateando la puerta de madera sólida. «Mamá, esto también está cerrado», aulló desde el fondo del pasillo, con la voz rota, despojada de toda dignidad. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi delantal y toqué el metal frío del seguro de falda escocesa. Acaricié los dientes de las llaves nuevas. El puerto comenzaba a arder con el calor del mediodía. El salitre flotaba en la brisa entrando por las ventanas abiertas, pero dentro de mi casa, el clima lo dictaba yo. La tela de su comodidad egoísta había sido rasgada por completo, y no había aguja en este mundo capaz de volver a unir esos pedazos. El eco de los golpes que Valeria daba contra la puerta del cuarto de lavado resonó por todo el pasillo, mezclándose con el zumbido constante del refrigerador en la cocina. Me quedé sentada en mi mecedora de mimbre, sintiendo el aire caliente del mediodía en el rostro mientras escuchaba sus sollozos ahogados de frustración. Era el sonido de una rabieta infantil atrapada en el cuerpo de una mujer de 38 años. Durante mucho tiempo, ese llanto habría sido suficiente para hacerme correr hacia ella, con los brazos abiertos y la cartera dispuesta, buscando cualquier manera de aliviar su incomodidad. Pero esta vez, mi corazón latía con un ritmo pausado y firme. Las lágrimas de cocodrilo ya no funcionaban en esta casa. Valeria regresó al patio central arrastrando los pies. Tenía el rostro manchado por el rímel escurrido y la respiración agitada. Me miró con una mezcla de odio y desconcierto, como si yo fuera un monstruo de 2 cabezas que acababa de aparecer en su sala. Sin decir una palabra, se dejó caer en una de las sillas de hierro forjado que rodeaban la mesa del jardín.
Sacó su teléfono celular y comenzó a marcar frenéticamente. Observé la escena en completo silencio, acariciando el borde metálico de mi seguro de falda escocesa. «Bueno, Silvia», dijo Valeria, forzando una voz casual que temblaba en los bordes. «Amiga, qué locura la fiesta de anoche, ¿verdad? Oye, te llamo porque tengo un problema absurdo. Hubo un error con mi banco y me bloquearon las tarjetas por un cargo no reconocido. Estoy sin efectivo y muero de hambre. ¿Crees que puedas prestarme algo de dinero o invitarme a comer? Te lo transfiero en cuanto arregle este desastre». Hubo una pausa. Pude escuchar el tono metálico de la voz de su amiga al otro lado de la línea, hablando rápido y con excusas evidentes. El rostro de mi hija se fue tensando. «Ah, claro. Sí, entiendo. Estás ocupada con los niños. No, no te preocupes. Luego hablamos». Colgó el teléfono y mordió su labio inferior. La brisa del puerto movió las hojas de las bugambilias, dejando caer un par de flores secas sobre la mesa de cristal. Valeria tragó saliva y volvió a marcar. Esta vez llamó a un tal Roberto, luego a una tal Mariana. Las respuestas fueron variaciones de la misma evasiva. Sus supuestos amigos, esos con los que gastaba mi dinero en botellas de vino de importación y cenas de lujo, no tenían tiempo ni interés en una mujer divorciada que de repente pedía favores económicos. La superficialidad de su círculo social estaba quedando al descubierto bajo la luz cruda del sol veracruzano. Después de la cuarta llamada fallida, Valeria dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Apoyó los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. El reloj de pared de la sala marcó la 1:30 de la tarde. Rosalba, que había terminado de trapear los pisos, se acercó a mí limpiándose las manos en su delantal. «Doña Jacinta, ya terminé con la limpieza del frente. ¿Quiere que empiece a preparar la comida?», me preguntó en voz alta, asegurándose de que Valeria la escuchara. «Sí, Rosalba, por favor», le respondí, levantándome de la mecedora con esa lentitud que me exigen mis rodillas. «Saca de la alacena el arroz, los frijoles negros y esa lata de chiles chipotles. En el refrigerador hay unos filetes de pescado fresco que compré ayer en el mercado. Vamos a prepararlos al mojo de ajo y haz una jarra grande de agua de Jamaica bien fría». «Enseguida, señora». Caminé hacia la cocina y abrí el cerrojo de latón de la alacena grande con una de mis llaves nuevas. Saqué los ingredientes exactos y volví a cerrar con llave, guardando el manojo en mi bolsillo. Rosalba se puso a picar los ajos, la cebolla y a lavar el arroz. En menos de 20 minutos, el olor penetrante y delicioso del ajo, friéndose en aceite de oliva, mezclado con el aroma de los frijoles refritos y el pescado, inundó cada rincón de la casa. Era un olor a hogar, a sustento, a vida. Para alguien que no había comido nada desde la noche anterior y que tenía el estómago revuelto por el alcohol, ese aroma debía ser una tortura absoluta. Valeria apareció en el umbral de la cocina. Su postura altiva había desaparecido por completo. Se veía pequeña, encorvada, con los ojos fijos en el sartén donde los filetes de pescado empezaban a dorarse. «Mamá», murmuró, y esta vez no había exigencia en su voz, solo una necesidad primaria. «Huele muy rico». Me lavé las manos en el fregadero, me sequé con una toalla de algodón y me giré para mirarla. «Es para Rosalba y para mí. Nosotras trabajamos toda la mañana. El trabajo da hambre. Mamá, por favor. No he comido nada. Me duele la cabeza. Dame un plato, aunque sea de arroz con frijoles. No me puedes dejar morir de hambre en tu propia casa». «No te estás muriendo, Valeria. Estás experimentando las consecuencias de tus actos. Esa es una lección que debí enseñarte hace 20 años. Pero supongo que nunca es tarde». Ella apretó los puños a sus costados. La humillación pintó de rojo sus mejillas pálidas. «Bien. Si me vas a tratar como a una mendiga, me largo de aquí. No necesito tus limosnas. Voy a subir a mi cuarto, voy a empacar mis bolsas de diseñador, mis joyas y mis zapatos caros. Los voy a llevar a una casa de empeño en el centro. Con eso tendré suficiente para rentar un departamento, pagar mis comidas y no volver a ver tu cara en mucho tiempo. Quédate con tu maldito arroz». Dio media vuelta y caminó a zancadas fuertes por el pasillo, subiendo las escaleras hacia su habitación con la energía que le daba la rabia pura. Sonreí para mis adentros. Era exactamente la reacción que había previsto.
Tomé un plato de cerámica del escurridor y le serví una porción generosa de pescado a Rosalba, indicándole que se sentara a comer en la mesa de la cocina. Yo tomé mi propio plato y caminé hacia el comedor principal, esperando el acto final de mi plan. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché un grito ahogado proveniente de la planta alta. Luego, el sonido de cajones siendo abiertos y cerrados con violencia, puertas de closet golpeando contra las paredes y pasos frenéticos bajando las escaleras de 2 en 2. Valeria irrumpió en el comedor. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre. Temblaba de pies a cabeza. «¿Dónde están?», exigió, con la voz rota por el pánico. «Mis bolsas de marca, mis relojes, la gargantilla de oro que me compré en Navidad. No están. Revisé todo el closet y no hay nada». Me llevé un bocado de pescado a la boca, masticando lentamente, saboreando el toque de limón y el crujido del ajo tostado. Bebí un sorbo de mi agua de Jamaica antes de responder. «Las guardé yo». «¿Qué? Eres una ladrona. Eso es mío. Me lo robaste», gritó, acercándose a la mesa y golpeando la madera con ambas manos, haciendo temblar mi vaso de cristal. Dejé el tenedor sobre el plato con un movimiento deliberadamente lento. La miré a los ojos, sin pestañear, dejando que el silencio pesara en la habitación antes de asestar el golpe definitivo. «Siéntate, Valeria». «No me voy a sentar. Devuélveme mis cosas ahora mismo o llamo a la policía». «Llama a la policía si quieres. Les resultará muy interesante escuchar nuestra conversación, pero te sugiero que te sientes y escuches». Mi tono fue tan gélido, tan desprovisto de emoción, que le robó el aliento. La vi dudar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Finalmente, tiró de una de las sillas del comedor y se dejó caer en ella, sin apartar la vista de mi rostro. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué mi vieja libreta verde de cuero, la misma donde llevaba las cuentas de mis clientas hace décadas. La puse sobre la mesa, justo al lado de mi plato, y la abrí en la página marcada con un listón rojo. «Anoche, mientras tú te emborrachabas en tu fiesta disfrazada con los restos de mi vestido de novia, me dediqué a hacer números. Comencé deslizando el dedo índice sobre las columnas de cifras escritas con lápiz de carbón. Revisé los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años, desde el día en que regresaste a vivir aquí». Valeria frunció el ceño, su ira empezando a ser reemplazada por una sombra de miedo irracional. «¿A qué viene esto? Cada una de esas bolsas de diseñador que planeabas empeñar, cada reloj de marca, cada par de zapatos de suela roja, fueron comprados con la tarjeta adicional que yo te di. Fueron pagados con mi dinero, desde mi cuenta de ahorros. Legalmente, Valeria, esas cosas me pertenecen. Tú no tienes un solo recibo a tu nombre porque no tienes ingresos comprobables. Así que esta mañana, mientras dormías la mona, entré a tu habitación, empaqué todo lo que compré con mi crédito y lo encerré en mi cuarto. No puedes empeñar lo que no es tuyo». El color abandonó su rostro por completo. Abrió la boca para protestar, pero la interrumpí levantando la mano. «Pero eso no es todo. Aquí en mi libreta tengo otra cifra, una mucho más importante». Le di la vuelta a la libreta para que pudiera ver la hoja de papel que había grapado en la página opuesta. Era una copia fotostática del avalúo de la casa de subastas. La cifra escandalosa del vestido de seda cruda francesa de 1922 brillaba en tinta negra. «Destruiste una propiedad histórica que me pertenecía. Cortaste la seda, arruinaste el encaje de Bruselas y perdiste las perlas originales. Un perito certificado ha tasado el valor de esa prenda, y tú la convertiste en basura de un tijeretazo. Eso, ante los ojos de la ley, se llama daño a la propiedad privada. Y cuando el valor excede ciertas cantidades, se convierte en un delito grave». Valeria se encogió en su silla. Sus hombros cayeron hacia adelante, como si una mano invisible le estuviera presionando la nuca. «Mamá, no hablarás en serio. Soy tu hija, no me puedes demandar. Nadie demanda a su propia hija por un vestido. No es un vestido, Valeria. Era mi jubilación. Era mi seguridad médica. Era el respeto a mi historia y a mis 40 años de trabajo rompiéndome la espalda y las manos para que tú pudieras ir a escuelas caras y viajar por el mundo. Tú decidiste que todo eso no valía nada porque yo soy vieja. Decidiste que podías pasar por encima de mí sin consecuencias.
Saqué de entre las páginas de la libreta un sobre manila doblado por la mitad. Lo puse sobre la mesa y lo deslicé hacia ella. Esta mañana, mientras tú dormías, hablé por teléfono con el licenciado Cárdenas. Él ha sido el abogado de la familia durante 20 años. Le expliqué la situación y le envié una copia del avalúo por correo electrónico. Redactó este documento. Es un reconocimiento de deuda. Valeria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderla. Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo la mesa. ¿Qué dice?, preguntó en un susurro apenas audible. Dice que reconoces que destruiste una propiedad avaluada en esa cantidad y que te comprometes a resarcir el daño. Tienes 2 opciones el día de hoy, Valeria. La primera opción es que tomas tus cosas, la ropa que sí compraste tú y que no tiene valor de reventa, y sales por esa puerta principal. Te vas de mi casa y te buscas la vida como puedas. Si eliges esa opción, mañana a primera hora el licenciado Cárdenas presentará una denuncia formal en tu contra por daños al patrimonio. Con el historial crediticio que tienes, no podrás defenderte, y me aseguraré de embargar cualquier sueldo que llegues a ganar en el futuro hasta que me pagues el último centavo de lo que valía mi vestido. La respiración de Valeria se volvió irregular. Pequeñas lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de terror absoluto. El castillo de naipes de su arrogancia acababa de ser aplastado por el peso de la realidad. ¿Y la segunda opción?, preguntó, con la voz quebrada. La segunda opción es que firmas este reconocimiento de deuda y te quedas a vivir aquí, pero bajo mis reglas. A partir de mañana vas a buscar un trabajo, cualquier trabajo. Me vas a pagar una renta mensual por tu habitación. Vas a lavar tu propia ropa a mano en el lavadero del patio, porque mi lavadora nueva está bajo llave. Vas a limpiar tus propios espacios y vas a comprar tu propia comida con tu salario. Todo el dinero que ganes irá directamente a cubrir tus necesidades básicas y a pagar la enorme deuda que tienes conmigo. Las bolsas y las joyas se van a vender y el dinero entrará a mi cuenta para reponer lo que gastaste sin mi permiso. Se quedó mirando la madera de la mesa, procesando la magnitud de su derrota. Durante 38 años había tenido a una madre servil, una mujer dispuesta a ser invisible con tal de mantener la paz. Y en menos de 24 horas, sus propias tijeras habían liberado a la mujer de negocios, a la sobreviviente, a la matriarca implacable que yo siempre había llevado dentro. «Mamá, no sé hacer nada. No he trabajado en 5 años. ¿Quién me va a contratar?», sollozó, cubriéndose el rostro manchado de lágrimas y maquillaje. «Eso es problema tuyo. Puedes empezar como cajera, como vendedora en una tienda de zapatos o sirviendo mesas en los cafés del malecón. Pero en esta casa, el hotel de 5 estrellas cerró sus puertas para siempre». Tomé un bolígrafo del bolsillo de mi delantal y lo puse encima del sobre manila. «Firma el documento, Valeria. O empieza a empacar. No tengo todo el día». El silencio en el comedor fue sepulcral, roto únicamente por el llanto ahogado de mi hija y el tintineo lejano de los cubiertos de Rosalba en la cocina. Valeria extendió una mano temblorosa, tomó el bolígrafo y sacó las hojas del sobre. Leyó las cláusulas con los ojos nublados, comprobando que cada palabra que yo había dicho era cierta. El licenciado Cárdenas no había dejado ningún hueco legal. Estaba acorralada, atada de pies y manos por sus propias acciones. Apoyó la punta del bolígrafo sobre la línea punteada y con un trazo débil e irregular estampó su firma en todas las hojas. Cuando terminó, soltó el bolígrafo como si quemara y empujó los papeles hacia mí. Recogí el documento, revisé las firmas con calma, doblé las hojas y las guardé de nuevo en mi libreta verde. «Bien», dije, retomando mi tenedor y cortando un pedazo de pescado al mojo de ajo. «Rosalba ha dejado una porción de arroz y frijoles en la olla pequeña de la estufa. Puedes servirte. Lava tu plato cuando termines». Valeria se levantó de la silla lentamente. Sus hombros estaban caídos, su cabeza gacha. Ya no había rastro de la mujer altanera que se burlaba de mi vejez. Caminó hacia la cocina, arrastrando los pies, envuelta en una sumisión total. Y por primera vez en toda su vida, tomó un plato, se sirvió su propia comida y se sentó en silencio en una esquina,
comiendo con la gratitud de quien finalmente entiende el valor de lo que se lleva a la boca. Han pasado 6 meses desde aquella calurosa tarde de martes en que el sonido del acero partió mi vida en dos. El puerto sigue siendo exactamente el mismo. El calor sigue cayendo como una manta pesada sobre los techos de lámina y teja. La brisa marina sigue metiendo su aliento cargado de salitre por las rendijas de las ventanas, y las gaviotas continúan peleando por los restos de pescado en el mercado negro. Pero dentro de las gruesas paredes de mi casa, el clima es completamente distinto. Ya no hay tormentas de gritos, ni portazos a altas horas de la madrugada, ni esa tensión invisible que me obligaba a caminar de puntillas por mis propios pasillos para no despertar el mal humor de mi hija. La fiera indomable que creía gobernar este lugar resultó ser de papel, y bastó un buen ventarrón de realidad para doblarla. Valeria consiguió trabajo a las 3 semanas de haber firmado el documento notariado frente a mí y al licenciado Cárdenas. No le quedó otra alternativa. El hambre y la falta de comodidades son maestros severos, pero sumamente efectivos. Sus supuestas amistades del club, esas mujeres estiradas que le aplaudían sus desplantes y le ayudaban a vaciar botellas de vino de importación, desaparecieron como el rocío con el sol de mediodía en cuanto se corrió la voz de que Valeria ya no tenía tarjetas de crédito doradas para pagar las cuentas. Al verse sola, acorralada y sin un centavo para recargar el saldo de su teléfono celular, tuvo que tragar su orgullo. Ahora trabaja de lunes a sábado en una cafetería tradicional del Malecón, uno de esos lugares ruidosos donde los turistas se amontonan para tomar café lechero y comer pan dulce. Le dieron el puesto de mesera de mostrador. Se levanta a las 5:30 de la mañana todos los días. Yo la escucho desde mi cama, en la penumbra de mi cuarto que sigue cerrado con llave. Escucho sus pasos arrastrados por el pasillo, el sonido del agua corriendo en el baño de visitas y lo más revelador de todo, el ruido del cepillo de cerdas duras tallando la tela contra la piedra del lavadero en el patio trasero. Sigo sin prestarle mi lavadora. Mi detergente, mi suavizante y mi maquinaria siguen bajo el cerrojo de latón que instaló don Elías. Si Valeria quiere que su uniforme blanco esté presentable para su turno, tiene que exprimirlo con sus propias manos antes de que salga el sol. A veces, desde mi ventana, la escucho suspirar pesadamente mientras cuelga la ropa húmeda en el tendedero de alambre, pero ya no se queja. El trabajo duro tiene la inmensa virtud de callar las bocas sueltas y curar la arrogancia. Cada quincena, sagradamente, encuentro un sobre de papel estraza amarillo deslizado por debajo de la puerta de mi habitación. Adentro vienen billetes arrugados de a 200 y de a 500 pesos, junto con un puñado de monedas de 10. Es su pago puntual por el alquiler de la recámara y su abono a la inmensa deuda que tiene conmigo. El licenciado Cárdenas redactó un plan de pagos estricto. Vendí todas sus bolsas de diseñador, sus zapatos de suela roja y la joyería fina en una prestigiosa casa de empeños de la capital. Esa venta cubrió el dinero que ella había sustraído de mis ahorros con la tarjeta adicional durante los últimos 3 años. Pero el valor del vestido de novia sigue pendiente. Según los cálculos del abogado, con su sueldo de mesera y las propinas, Valeria tardará 15 años en pagarme el daño patrimonial que cometió con mis tijeras. 15 años de trabajar de pie, soportando los gritos de los cocineros y las exigencias de los clientes. Y no pienso perdonarle ni un solo centavo. Al principio, mi instinto de madre me traicionaba. Las primeras semanas, cuando la veía llegar a las 6 de la tarde, arrastrando los pies, con el cabello oliendo a manteca frita y la cara pálida por el cansancio extremo, sentía un nudo en la garganta. Quería abrirla a la cena grande, servirle un plato de sopa caliente y decirle que todo era una broma, que podía volver a dormir hasta el mediodía y que yo me haría cargo de todo. Esa es la trampa de la maternidad en la que caemos las mujeres de mi generación. Nos enseñaron que amar a los hijos significa convertirnos en su escudo protector eterno, incluso si eso implica que nos usen de tapete. Pero cada vez que la debilidad asomaba la cabeza, metía la mano en el bolsillo de mi delantal, tocaba el metal frío del seguro de falda escocesa donde cuelgan mis llaves nuevas, y recordaba el sonido de la seda francesa rasgándose bajo el filo de las tijeras.
Recordaba sus palabras. Nadie más se casa con usted. Y entonces me daba la media vuelta y la dejaba prepararse su propio plato de avena con el dinero que ella misma se había ganado. Mi firmeza trajo consecuencias inesperadas fuera de las paredes de mi casa. Rosalba, la mujer que me ayuda con la limpieza, trabaja ahora con una paz absoluta. Ya no tiene que recoger vasos sucios del piso de la habitación de mi hija ni soportar miradas despectivas. A veces, mientras nos tomamos un vaso de agua de Jamaica a media mañana en el patio central, me mira con un respeto silencioso y profundo. Los rumores vuelan rápido en este puerto. Las vecinas del barrio, esas mujeres mayores que antes me saludaban con cierta lástima creyendo que yo era una pobre viuda sometida a los caprichos de una mujer joven, cambiaron su actitud por completo. La historia de cómo la señora Jacinta le cortó las alas al abuso y mandó a su hija a ganarse el pan con el sudor de su frente corrió de boca en boca. Ahora, cuando salgo a caminar por las tardes hacia el mercado de mariscos, los comerciantes me saludan con una inclinación de cabeza. Don Elías, el cerrajero, vino hace un mes para aceitar las bisagras del portón principal y se negó rotundamente a cobrarme la mano de obra. Guardó sus herramientas, se quitó la gorra manchada de grasa y me miró a los ojos. Me dijo que, para las mujeres de pantalones bien puestos que saben hacerse respetar, el servicio siempre sería una cortesía de la casa. De un día para otro, la invisibilidad de mis 71 años se esfumó. El respeto no se exige con gritos, se impone con acciones. ¿Y qué pasó con los restos mutilados de mi vestido de 1922? No los tiré a la basura. Arrojarlos al camión recolector habría sido concederle la victoria final a la ignorancia de mi hija. Habría sido aceptar que mi historia ya no servía para nada. Una tarde de domingo, cuando Valeria estaba doblando turno en la cafetería, abrí mi vieja caja de madera. Saqué mi descosedor de hueso tallado, mis agujas más finas para abalorios y un carrete antiguo de hilo de seda invisible. Me senté en mi mesa de trabajo, encendí la lámpara de luz amarilla y puse los retazos rasgados de seda cruda sobre la madera. El patrón original estaba destrozado. Era imposible volver a armar un vestido de novia de cuerpo entero, pero yo fui la modista más solicitada de la ciudad. Mi oficio nunca consistió en seguir manuales prefabricados, sino en encontrar la belleza en los dobleces, en transformar una simple tela en una armadura para quien la porta. Pasé 3 semanas trabajando en secreto durante mis horas libres. Corté las partes arruinadas por la fuerza bruta y rescaté las secciones intactas. Con la seda marfil, confeccioné un forro grueso, reforzado con entretela rígida. Con las tiras del encaje de Bruselas, bordé una cubierta asimétrica que contaba la historia de la ruptura. No intenté ocultar los cortes sesgados que había hecho Valeria. Al contrario, los uní utilizando un hilo de plata brillante, aplicando una técnica japonesa antigua que aprendí de un libro donde las fracturas se reparan con metales preciosos para demostrar que algo roto puede ser más fuerte y hermoso que antes. Finalmente, tomé las perlas de río y las cosí una por una en los bordes, formando un patrón tupido que pesaba en las manos. El resultado final fue un bolso de mano para ceremonias, estilo limosnera, pero estructurado y majestuoso. Una pieza verdaderamente única, cargada de historia, de lágrimas y de un valor artístico incalculable. Ya no era el símbolo romántico de mi juventud junto a Ernesto, ni el trofeo de nuestras bodas de plata. Ahora, ese bolso era el símbolo de mi soberanía recuperada. Un testamento tangible de que nadie, ni siquiera la sangre de mi propia sangre, tenía el poder de hacer jirones mi dignidad y dejarme vacía. El domingo pasado, el licenciado Cárdenas celebró el bautizo de su primer nieto y me invitó a la recepción en el salón de eventos más elegante y exclusivo del centro histórico. Abrí mi armario y saqué un traje sastre de lino color obispo que yo misma me había confeccionado hace algunos años. Me peiné el cabello blanco en un moño bajo, me puse mis zapatos de tacón cuadrado para no cansar mis rodillas y me coloqué un poco de lápiz labial. En la mano derecha, colgando grácilmente de mi muñeca, llevaba mi nuevo bolso de seda cruda, encaje y perlas. Cuando entré al salón de techos altos y candelabros de cristal, sentí el peso de las miradas. No porque fuera la mujer más joven de la fiesta, ni la más adinerada,
sino porque la postura lo es todo en esta vida. Caminé con la espalda recta, llevando mi bolso con el orgullo natural de una reina que acaba de aplastar una rebelión en su propio territorio. Varias mujeres, esposas de navieros y comerciantes ricos que alguna vez fueron mis clientas, se acercaron a mi mesa para admirar el trabajo. Tocaban el encaje centenario y las perlas de río con una curiosidad reverente. Me preguntaron de qué boutique europea lo había sacado. Les sonreí, di un sorbo a mi copa de agua mineral y les dije la más pura verdad. Era una pieza histórica, hecha por mis propias manos, nacida de las cenizas de una prenda antigua que había decidido transformar para no dejarla morir. Las felicitaciones no se hicieron esperar. El respeto brillaba en sus ojos. Valeria, por supuesto, no asistió a la fiesta. Ella no estaba invitada, y de todos modos, estaba cubriendo una guardia de 10 horas, sirviendo mesas para poder pagar su cuota quincenal. Cuando regresé a la casa al atardecer, el cielo del puerto estaba teñido de un color morado profundo, y el calor, por fin, empezaba a ceder. Encontré a mi hija sentada en el escalón de mosaico del pasillo exterior, frotándose los talones hinchados y llenos de ampollas. Llevaba su uniforme manchado de salpicaduras de café oscuro y sudor seco. Levantó la vista cuando escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose a mis espaldas. Sus ojos, rodeados por unas ojeras moradas de puro agotamiento, se clavaron inmediatamente en el bolso que colgaba de mi brazo. Reconoció al instante el brillo opaco del hilo de plata viejo. Reconoció la caída pesada de la seda francesa de 1922 y el intrincado tejido del encaje de Bruselas. Vi cómo la garganta le subía y bajaba al tragar saliva con dificultad. Su mente seguramente viajó de regreso a ese documento de membrete dorado con la cifra millonaria de la casa de subastas. Se dio cuenta, en ese preciso segundo, de que yo había tomado los restos de su berrinche infantil y los había convertido en una corona que ella jamás podría costear. «Quedó hermoso, mamá», me dijo con un susurro ronco, apenas audible, bajando la mirada hacia las baldosas blancas y negras del piso. «Lo sé, Valeria», le respondí, manteniendo un tono perfectamente neutral. No hubo burla en mi voz, ni sarcasmo, ni intención de humillarla más. Ya no era necesario. La lección estaba grabada en la carne de sus manos curtidas por el agua fría del lavadero y en la fatiga de sus piernas. Caminé hacia mi habitación, dejando un leve rastro de perfume a mi paso. Saqué mi manojo de llaves enganchadas en el viejo seguro de metal. Metí la llave en la cerradura de mi puerta. Entré a mi santuario privado y pasé el cerrojo a mis espaldas, dejando el mundo y sus problemas afuera. Coloqué el bolso de perlas sobre mi cama con sumo cuidado. Fui hacia el espejo de cuerpo entero y me miré largo rato. La sociedad insiste en convencernos de que la vejez es una simple sala de espera para la muerte, un rincón oscuro donde debemos sentarnos a callar, a tejer calcetines y a tolerar los desplantes de las generaciones nuevas que creen haber inventado el mundo. Pero se equivocan. La vejez es, en realidad, el momento exacto donde los hilos de la vida deberían estar mejor amarrados. Cometí el error garrafal de tejerle a mi hija un mundo de algodones suaves y sedas finas, olvidando por completo que allá afuera llueven piedras todos los días. Le hice un daño terrible al darle todo sin exigirle absolutamente nada a cambio, pero me estaba haciendo un daño mucho mayor a mí misma al permitirle que borrara mi nombre y mi autoridad dentro de mi propio hogar. Ahora, a mis 71 años, tengo las manchas del tiempo marcadas en la piel y los nudillos torcidos por la artrosis, pero mi pulso interno nunca ha sido tan firme ni tan seguro. Mi cuenta de ahorros en el banco está intacta. Mi casa de techos altos me pertenece por completo. Mi nombre es respetado en las calles del puerto y mi paz mental no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Valeria aprenderá a coser su propio destino desde cero, hilvanando su carácter punto por punto, callo por callo, porque yo ya no estoy dispuesta a gastar mi tiempo remendando sus caprichos. Me acerco a mi vieja mesa de costura, acaricio el mango de mi descosedor de hueso bajo la luz amarilla de la lámpara y sonrío en medio del silencio perfecto de mi habitación. El mundo entero creía que estas manos manchadas y cansadas ya solo servían para barrer el polvo de la banqueta,
sin imaginar que una verdadera maestra de la costura solo necesita un par de tijeras afiladas para cortar por lo sano los hilos podridos y empezar a coserse una vida completamente nueva.